gustaría dar gracias a las mujeres porque no es fácil ser ayuda idónea para los hombres y tampoco ser madres. No es fácil. Nosotros tenemos un niño y para Mari a veces es súper difícil porque es un niño de alto, ¿cómo se llama? De alto mantenimiento. Alto mantenimiento, porque requiere que invertamos mucho tiempo. Pero bueno, ¿ya estamos? ¿Es bien? Sí, puedes ponerla a tope. Está llegando, ¿no? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un placer poder estar aquí reunidos juntos, poder disfrutar de estos días tan maravillosos que nos está dando el Señor. Y por 4 domingos, a lo largo de 4 domingos, hemos estado estudiando el libro de Ruth, en el cual hemos aprendido acerca de la necesidad de un redentor y también acerca del carácter de Dios. Pero hemos hecho un descanso, un paréntesis por un domingo antes de empezar la otra serie. En este domingo vamos a hablar acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia Universal. Y yo creo que antes de meternos ahí, quiero dejar algo un poquito, hacer una aclaración. ¿Vale? Una de las cosas que nos tienen que unir a otras personas, o podríamos decir con otros hermanos o con otras iglesias, es la teología, una sana teología. Estar de acuerdo con puntos cruciales de la palabra de Dios, estar en un alto porcentaje de las escrituras con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo evangélico podemos encontrar, o en el mundo cuando hablamos de cristianos, entra en mucho. Podemos encontrar diferentes denominaciones, diferentes grupos que se catalogan también cristianos evangélicos. Incluso encontramos en Ferebe que ahora están teniendo un problema, que hay algunos grupos que hay dudas acerca de su fe. Y yo también dudo acerca de su fe, y es algo que se han dado cuenta ahora. Entonces yo creo que es importante, antes de buscar la unidad, que seamos conscientes de que nos tiene que unir una sana doctrina, una sana teología en los puntos cruciales. No todo lo que se llama iglesia realmente forma parte del cuerpo de Cristo. Si no, tendríamos que meter en el mismo saco, en el mismo cuerpo, a otras religiones. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Pero mirando un poco a la iglesia primitiva, nos encontramos con un problema que también nos encontramos en los días de hoy. ¿Cuál es? La falta de unidad. Muchas iglesias se dividen, ¿por qué? Porque hay problemas. Hay falta de unidad, hay orgullo, hay prejuicios. Entonces, uno de los problemas que también se encontraba la iglesia primitiva de aquel entonces, que nos encontramos de hoy, es la falta de unidad. Tanto en la iglesia local como en la iglesia universal. Y en la Biblia no hay un concepto más alto que la unidad. Muchas veces no prestamos importancia a aquellas cosas que fomentan unidad, pero sí que prestamos importancia ¿a qué? A todas aquellas cosas que nos separan, nos dividen, ¿no? Entonces tenemos que prestar más atención a aquellas cosas que nos unen. El mayor ejemplo de lo que estamos hablando, de la importancia que tiene el fomentar la unidad, el crear la unidad, ¿sabéis de quién es? Del Señor Jesucristo. A Él le importaba realmente la unidad. Fijaos bien, cuando ya llegaron los últimos días, antes de morir en la cruz, Él oró por sus discípulos, pero no solo por sus discípulos, sino por los que iban a venir después, es decir, nosotros, para que estuviéramos unidos en un mismo cuerpo. Vamos a leer Juan 17, del 20 al 23. Para ver la oración que nos hace el Señor Jesucristo. Juan 17, del 20 al 23. Dice así la palabra del Señor. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para el Señor Jesús, ¿la unidad era importante? Sí. La pregunta en esta tarde es: ¿qué tan importante es la unidad para ti? La pregunta para esta tarde también es para mí: ¿qué tan importante es la unidad para mí? Para cada uno de los que está aquí. ¿Es importante la unidad de la iglesia? La iglesia Vida Nueva va a mostrar al pueblo, al pueblo de San Chinarro, la deidad del Señor Jesucristo y la unidad que tiene con el Padre cuando la iglesia esté unida, o mientras la iglesia esté unida. La unidad de la iglesia es la misma esencia del cristianismo. Dios se agrada por cuando luchamos cada uno, ¿por qué? Por crear unidad del cuerpo de Cristo. Estamos en un momento muy especial como iglesia. Tenemos un local, tenemos miembros, poco a poco la iglesia va creciendo y muchas oraciones, nosotros oramos incluso en el tiempo de oración como iglesia, rogamos al Señor que seamos luz a San Chinarro, que seamos el reflejo de Cristo a este pueblo. Pero esto no va a ser posible si hay división en la iglesia, si nos encontramos con un cuerpo dividido. Tampoco vamos a madurar como iglesia si estamos o hay divisiones entre nosotros. Quiero dejar claro que no estoy hablando lo que quiero pretender o lo que estoy intentando pretender hoy no es corregir un problema que está habiendo ahora, ni mucho menos. No estoy diciendo que haya un problema de unidad y tengamos que arreglarlo, sino simplemente estamos como algo preventivo, de algo que puede pasar, que pasó hace 2000 años y que nosotros no somos mejores que aquellos hermanos y que nos puede pasar lo mismo. Es más como una vacuna que tú pones, ¿para qué? Para que no caigas enfermo en el futuro, más que como un antídoto que trata un problema que está habiendo ahora. Es algo que nos va a ayudar a que no pase, porque va a ser difícil, porque siempre va a haber prejuicios, siempre va a haber orgullo, siempre va a haber crítica. Por eso tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos cada uno de los que está aquí. ¿De qué? De fomentar la unidad. Porque todos somos hijos de Dios. Y muchas veces el orgullo, los prejuicios que nosotros tenemos, son los que nos dividen con otros hermanos. No es nada más. ¿Sabéis para quién era importante también la unidad? Para el apóstol Pablo. Hoy vamos a estar en 1 Corintios. Y antes de que el apóstol Pablo escribiera esta carta, tuvo un problema. ¿Os acordáis de la historia que nos habla en Hechos de Juan Marcos? Que dice, mira, no quiero ir con Juan Marcos. Mira, Bernabé, yo no voy a ir con él. Que él se vaya por ahí, yo me voy por aquí. Porque mira, me ha fallado una vez y me va a volver a fallar otra vez. Entonces, emprenden caminos separados antes de escribir esta carta. Pero fíjate bien, él en el capítulo 12 nos habla acerca de que todos somos un cuerpo. Después de ese problema, él tuvo que aprender a amar. Y luego escribe 1 Corintios capítulo 13, que va posterior. Pero vamos a ir en esta tarde a 1 Corintios, capítulo 12 al 26. Del 1 al 11, Pablo ha estado tratando acerca de los dones de manera individual, de los miembros que forman ese cuerpo del cuerpo de Cristo. A partir del versículo 12 está tratando acerca del cuerpo de Cristo, de todos los miembros que formamos ese cuerpo. Entonces vamos a leer del 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque a los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Padre Celestial, te queremos dar las gracias, en primer lugar, Señor, por tu salvación. Te queremos dar las gracias porque en el momento, Señor, que nacimos de nuevo, entramos a formar parte de tu iglesia, de tu familia, Señor. Y te damos muchísimas gracias, Señor, por ese plan de redención que tú tuviste por nosotros. Te damos las gracias por esta tarde, Señor, en la cual encomendamos y queremos pedir que tú nos ayudes a poder entender la importancia de la unidad, que podamos poner en práctica tu obra, tu palabra, Señor, y también, Señor, que podamos ser ese reflejo en este pueblo de San Chinabo. Ayúdanos a estar siempre conscientes de la necesidad de estar unidos, de preocuparnos los unos por los otros, de alegrarnos, de gozarnos y de sufrir cuando sea necesario. Por eso te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La primera cosa que vamos a ver acerca de la importancia que tenemos que tener para fomentar la unidad es que la única manera que podamos crear unidad es quitando todos los prejuicios y todo orgullo. Todos los que estamos aquí deseamos ser usados por Dios, de crecer, pero no lo vamos a conseguir hasta que dejemos de un lado nuestros prejuicios y vivir en el Espíritu Santo que nos ha unido a todos. Cuando Pablo está hablando aquí, está hablando a un cuerpo dividido, ¿vale? Cuando nosotros leemos la carta de los Corintios, nos damos cuenta que era una iglesia que estaba sufriendo muchos problemas. Entre ellos podemos recordar uno que es muy notorio, que es el de que un miembro de la iglesia había tomado a la mujer de su padre. Y Pablo exhorta y condena aquello que estaban sucediendo. Pero ¿sabéis una cosa? El mayor problema que tenía la iglesia de Corintios, ¿sabéis cuál era? La falta de unidad del cuerpo de iglesia. Nos encontramos con una iglesia totalmente dividida. Estaba capacitada con los mejores dones, pero a pesar de que estaba mejor capacitada o bien capacitada, ¿cuál era el problema? De que no funcionase la cosa bien. Que estaba dividida, que no estaba unida, Muchas veces estas divisiones estaban movidas por el orgullo de cada uno. Algunos tenían más alto concepto que otros
de sí mismos. Algunos se pensaban o se sentían superiores a otros hermanos. Se sentían mayor o se sentían mejores por tener los mejores dones, por tener el don de lenguas. Incluso algunos que no lo tenían, querían tenerlo. Incluso vemos el mal uso de los dones. ¿Por qué? Porque había orgullo, había envidia, había prejuicios. Todos anhelaban ser lo mismo. Pero el Señor aquí dice, mira, que nos ha dado diferentes dones a cada uno. Y había problemas, porque todos querían ser los mejores, los que más notorios, los que daban más evidencia de esa llenura del Espíritu Santo. Pablo dice, mira, eso no está bien. Eso nos pasa muchas veces a nosotros también. No solo le pasaba a los de la iglesia de Corintios. Muchas veces miramos a los demás y solo vemos el qué. ¿Lo que hacen bien? No. ¿Qué nos damos cuenta? ¿Lo que hacen mal? Y ¿sabéis una cosa? Muchas veces nos sentimos mejores que ellos. Siempre nos estamos quejando de otras personas. Mira, es que lo hacen mal, es que esto, es que tal y pascual. Esto muchas veces tenemos que tener cuidado todos, incluso el pastor, con otros pastores o con otros miembros. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tenemos prejuicios, cuando tenemos un alto concepto de nosotros mismos mayor que los de otro. Simplemente porque tenemos orgullo en nosotros, condenamos a otros hermanos. Y podemos estar diciendo, mira, es que lo hace tan mal. Es que de verdad, es la persona menos indicada para hacer esto en la iglesia. A veces cuando hacemos eso, ¿sabéis qué es? Porque es para tapar nuestras propias faltas. Muchas veces buscamos los fallos de los... No estoy hablando de teología o de doctrina. Simplemente cosas incluso por chorradas. Muchas veces buscamos las faltas de los demás hermanos para tapar las nuestras propias. Y eso es orgullo. Muchas veces preferimos pisotear a otro que ser evidente que nosotros no somos tan capaces de querer dar una imagen o vender una imagen que realmente no es la nuestra. No hay esa transparencia. Y muchas veces buscamos o hablamos acerca de otros para que no se fijen en nosotros. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Porque no queremos ser los menos en la iglesia. Queremos ser los que parezcamos más llenos, los que parezcamos mejores cristianos. Cuando realmente lo que hay dentro de nosotros no tiene nada que ver. A veces solo encontramos personas, o a veces somos nosotros, que tal y que cual, y solo hacemos más que quejarnos, yo creo, yo pienso, debería de ser. Si vienen a quejarse o nos quejamos de los líderes, de los pastores, de otros hermanos, sintiéndonos mejores que los demás. Esto es algo que me pasó, que yo veía. Cuando estuvimos haciendo la obra del local de Barajas, yo estuve de pastor ahí por 2 años, y antes de tener un local, estuvimos haciendo la obra del local. Y ahí vemos este tipo de personas que se quejaban, que tenían orgullo, que tenían todo aquello que está aquí Pablo diciendo que no debemos de tener. Fíjate bien, había hermanos que venían y te traían simplemente un vaso de Coca-Cola, o una Coca-Cola después de trabajar ellos porque no podían hacer otra cosa, y la verdad es que nos animaban, nos apoyaban, mira, estáis haciendo buen trabajo, pero había otros que solo venían a sacar faltas, y eso nos desanimaba un montón. Había veces que no teníamos ganas de seguir trabajando, porque solo venían, incluso sabían más que los arquitectos. No, pero es que mira, tienes que cambiar de arquitecto porque lo estás haciendo mal, lo deberías de hacer así, 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 tal. Y wow, eso nos frustraba un montón. Y nos podemos encontrar, o incluso nosotros podemos ser ese tipo de personas, porque tenemos orgullo en nosotros, que solo vemos los fallos, solo vemos las faltas, pero cuando lo hacen los demás, pero cuando lo hacemos nosotros, queremos dar evidencia de que hacemos grandes cosas, grandes logros. Y eso es porque hay orgullo dentro de nuestro corazón.
¿Sabéis una cosa? Todo aquello que está pasando, que pasa, las críticas, las quejas, hablar mal de otro, ¿sabéis lo que provoca? División. Si no hubiera eso, o si intentáramos quitar eso, habría menos riesgo o menos fractura en el cuerpo de Cristo. Pablo está hablando algo que ellos todavía no habían llegado a entender, que era la necesidad de crear la unidad. Y espero que en esta tarde nosotros seamos conscientes y podamos entender lo que Pablo quiere decir aquí. Que tenemos que estar unidos, que no importa, como vamos a ver después, quiénes somos y cómo somos, si hemos sido nacidos de nuevos o hemos sido nacidos de nuevos. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando nacemos de nuevo, somos introducidos a través del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Y es fácil escuchar entre nosotros. Mira, yo no me siento unido con Vladimir. Bueno, no digo un ejemplo, no voy a poner nombre. No me siento unido a este hermano o a esta hermana. Mira, mejor dicho, mira, no tengo nada, o una paráfrasis, no tengo nada que ver con este, o con el otro, con el de más allá, y es algo fácil que se escucha dentro de las iglesias. Y no somos conscientes de que el que nos ha unido es Dios. Como nosotros, siendo partes del pueblo de Dios, siendo partes introducidos por el Espíritu Santo, somos capaces de ir contra el Espíritu Santo y decir, mira, no, yo no tengo nada que ver con ese hermano o con esa hermana, simplemente porque no hace las cosas como a mí me gusta. A veces no son graves. Los mayores problemas no son por teología, son por prejuicios y orgullo, nada más. Es una cosa, si cualquiera de los que estamos aquí tiene prejuicios contra otro hermano, si tiene orgullo contra otro hermano, se está resistiendo a la unidad que quiere traer o que trae, o que solo trae el Espíritu Santo. Estamos siendo contra el Espíritu Santo. Cuando uno trabaja contra el Espíritu Santo, nuestra marcha espiritual, nuestra madurez espiritual se ralentiza. Hay un parón, hay un freno ahí. Y una persona que tiene mucho orgullo, que tiene prejuicios contra otros hermanos, ¿sabéis el qué? Que es un inmaduro. No madura, es una persona que no va a madurar, simplemente porque hay pecado, hay orgullo en su corazón. Y por eso es tan importante que cambie esa situación. Mira, Pablo, o la Biblia, lo condena tanto a aquellas personas que provocan división, que nos dice que incluso, mira, nos apartemos de ellas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mira, no tenemos que ser aquellos que hablan, que critican, pero ¿sabéis una cosa? Tampoco tenemos que dejar que nos critiquen, que nos hablen. Y a todos nos pasa, todos estamos en esa situación. Una cosa es que desahogarse o hablar, pero muchas veces cuando ya se provoca algo rutinario, criticar al pastor, al que predica, a la profesora de la escuela dominical porque cualquier cosa, o a esto o lo otro, o el piano estuvo demasiado. Y a veces, mira, todo eso provoca una gran división del cuerpo de Cristo. A veces las mayores tonterías son las que más provocan divisiones en nuestra vida. El anhelo de todos los que estamos aquí es ser usados por Dios, es ir hacia adelante y de que esta iglesia que está creciendo vaya creciendo cada día más, y de que sea una iglesia conocida en San Chinarro o en España o en el mundo, donde sea, una iglesia porque glorifica a Dios, una iglesia que busca fomentar la unidad, que busca ser ese reflejo de Cristo, actuando como Cristo lo haría. Más que ser,
todo lo contrario. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. A veces la marcha se ve ralentizada en nuestra madurez espiritual. Y eso yo creo que es lo que está intentando hablar Pablo o explicarle a los corintios, precisamente porque no guardaban la unidad. Ellos eran, a pesar de que tenían los mejores dones, era una iglesia totalmente inmadura. No maduraban como creyentes, porque había muchos problemas, había unidad. Fíjate bien, tenían los mejores dones, pero parece ser que era la iglesia que peor funcionaba. Incluso había muchos problemas entre ellos, ni siquiera eran capaces de ir al hermano que estaba viviendo un pecado, les daba igual. La iglesia Vida Nueva está echando raíces, hay un local, y el crecimiento espiritual de cada uno de los que estamos aquí, tanto de manera individual como de iglesia, no va a ser posible si no estamos divididos. Tenemos que estar unidos para que la cosa vaya bien, para que nosotros maduremos como creyentes, pero también maduremos como iglesia. Por eso tenemos que buscar la unidad en cada situación y en cada momento. Dependerá del esfuerzo que hagamos tú y yo, esa unidad. Para eso tenemos que quitar todo prejuicio y permitir que el Espíritu Santo que nos unió a todos nos guíe y nos ayude a hacer aquello que es mejor. La primera cosa que hemos visto, ¿cuál ha sido? Debemos de quitar todo orgullo, todo prejuicio. ¿Por qué? Porque si no quitamos eso, no vamos a poder estar unidos a otros hermanos. En segundo lugar, vamos a ver que Dios nos ha creado a todos con diferentes dones y diferentes en todos los sentidos. Y el buen uso de los dones tiene que ser para beneficiar a los demás. Y si hacemos esto, todo va a ir mejor. Para crear unidad en la iglesia debemos de fomentar la diversidad, o celebrar, perdón, la diversidad. Pablo hace una comparación perfecta del cuerpo de Cristo con un cuerpo humano. Yo creo que no podía haber una comparación mejor. En la cual un cuerpo humano, ¿por qué está compuesto? Por muchos miembros. ¿Todos son manos? ¿Todos son pies? ¿Todos son hombros? No. El cuerpo de Cristo es lo mismo. La iglesia está compuesta por muchos miembros, pero todos ellos forman parte de un cuerpo. La cabeza es Cristo. Muy bien. Doble de café para los que contestaron. Gracias. Entonces es una comparación perfecta en la cual un cuerpo podemos ver que es una unidad, pero también hay una diversidad. Y es lo mismo que la iglesia. Es una unidad, pero hay una diversidad de miembros, de dones, que todos ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes. No todos somos manos ni pies, pero todos formamos parte del mismo cuerpo. Esto es algo maravilloso. Todos los miembros funcionan como un concierto, donde se tocan diferentes instrumentos, pero todos suenan en la misma canción, sintonía. Todos funcionan en el mismo conjunto. En el momento que somos bautizados o que nacemos de nuevo, todos nos identificamos con Cristo, sin importar la nacionalidad, como nos dice el apóstol. No hay ni judío ni griego. En esta iglesia, ahora mismo, ¿cuántas nacionalidades hay? Hay americanos, venezolanos, ¿qué más? Mexicanos, españoles también, ecuatorianos, muy bien, mi mujer, es que ya es española ella, ya no cuenta. Hay diferentes nacionalidades. También hay diferentes estatus sociales. Algunos tenemos menos recursos, algunos son más afortunados que otros. Pero ¿sabéis una cosa?
eso no importa para Dios. No importa. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. No hay ni judío ni griego, no hay ni venezolano, ni español, ni mexicano. No hay ni rico ni pobre. No hay. Todos somos partes del cuerpo de Cristo. Todos somos hijos de Dios con diferentes dones. Porque de la misma manera que el Espíritu Santo que me unió, que nos unió en el mismo cuerpo, mora en nosotros, también mora en el de otros hermanos. Es el mismo espíritu. No hay otro espíritu con nacionalidades. En ese sentido no hay diferencia. Todos los miembros somos necesarios y somos introducidos en un cuerpo que ya existía antes. No es un cuerpo que hayamos creado nosotros, sino somos introducidos y formamos parte de un cuerpo que ya existía incluso antes de que nosotros naciéramos. A veces pasamos algo por alto. ¿Sabéis qué es? Que los dones no son dados por casualidad. No es un rasca o no tiras de la ruleta a ver qué dones me toca o voy a ver si puedo comprar. No. Los dones son dados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Son dados por Dios. ¿A todos se nos dan los mismos dones? No. Todos tenemos diferentes dones. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No todos van a predicar en la iglesia, no todos van a enseñar en la escuela dominical, no todos van a tocar el piano, ni van a cantar en la alabanza. Si todos cantaran en la alabanza no sería una iglesia, sería una orquesta o una banda sinfónica, incluso cristiana, una banda cristiana, pero no sería una iglesia. Todos tenemos diferentes funciones dentro del mismo cuerpo. Cuando uno hace lo que Dios quiere, maduramos como iglesia y la cosa funciona bien. Y eso también nos hace crecer espiritualmente. Todos los que estamos aquí formamos parte de algo tan maravilloso que la Iglesia Universal. Todos anhelaban el mismo don aquí. Y eso es un problema. Incluso fíjate bien, esto no enseña la palabra de Dios, esto va en contra del diseño de la creación de Dios. De cómo puede funcionar una iglesia que está compuesta por muchos miembros, que la cabeza es Cristo. Y a veces nos encontramos con... Yo mismo estuve en una iglesia muy grande, a 1 hora y media de Zaragoza. Para que no la busquéis en Google, no os digo cuál es. Pero es una iglesia que realmente tenía 70 a 100 miembros. Y ahora igual está creciendo. Pero yo recuerdo que yo, cuando entré ahí y le he hablado con otros hermanos que estaban allí, yo dije, mira, este es el pastor orquesta. El pastor tocaba la alabanza. El pastor predicaba. El pastor hacía todo. Menos pasar la ofrenda porque tardaría mucho. Si no, también lo haría. Mira, en esa iglesia, el único que hacía las cosas era el pastor. Pero tampoco el pastor quería que los de la iglesia hicieran. Fíjate bien, yo conozco a 2 miembros de esa iglesia. Dice que la iglesia realmente espiritualmente está mal. La cosa no funciona bien. Y es una comparativa perfecta con un cuerpo humano. Imaginaros que por 7 años solo movemos mitad del cuerpo. Estamos sentados en una silla. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Con la parte que no movemos. Se atrofia. Nos encontraríamos con un cuerpo debilitado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando todos no formamos parte. Mira, todos los que estamos aquí tenemos algo que aportar a la iglesia. Todos. En sus diferentes medidas. En la iglesia, o en esta iglesia, Peter no es el más importante. Sharon tampoco. Vladimir tampoco. ¿Sabéis qué es lo más importante? Cristo. Pero lo que estamos hablando, que la unidad, ¿cómo estamos unidos? Lo importante es el cuerpo. Lo importante somos todos. Somos uno. Fíjate bien. William, Dios ha preparado cosas que solo tú puedes hacer.
Lo mismo pasa a Dani. No le mires a William, que Dios ha preparado cosas que tú solo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no todos vamos a tocar la alabanza, no todos vamos a hacer lo mismo. Todos formamos parte de un cuerpo maravilloso. Todos tenemos algo que aportar. Dios nos ha capacitado con diferentes dones, los cuales los tenemos que poner por obra para el beneficio de la iglesia. Yo sé que a veces es difícil saber nuestros dones, o según en qué momento, si no los ejercitamos. Mira, si tienes alguna duda, puedes hablar con Peter. Si cualquier pregunta o cualquier respuesta que tú necesites, habla con Peter. Él seguro que te va a ayudar a descubrir y buscarte el hueco o decirte dónde tú puedes aportar al cuerpo de Cristo. Pero todos formamos parte de un gran proyecto que tiene el Señor. Nadie es imprescindible. Dios nos ha diseñado de esta manera. De la misma manera que uno es beneficiado cuando uno pone sus dones por obra. Sabéis que cuando uno sufre, todos los demás sufrimos. Y eso es lo que vamos a ver en la tercera cosa. La primera cosa que hemos visto, ¿cuál es? Que tenemos que quitar todo el prejuicio, todo orgullo, porque eso va a impedir que creemos unidad, que estemos unidos a otros hermanos. En segundo lugar es que tenemos que saber utilizar. Sí, las dos están bien. Incluso podríamos hacer una frase. La segunda sería: todos tenemos que hacer buen uso de nuestros dones y celebrar la diversidad de ellos. Eso es muy importante, ¿vale? Y la tercera es que cuando uno sufre, todos sufrimos. Pero, ¿sabéis una cosa? Cuando uno consigue un logro o logros, los logros son para todos. Haciendo una paráfrasis, si un miembro va bien, todos nos beneficiamos. Pero si uno va mal, todos vamos mal. El gran ejemplo es con Mateo. Si Mateo está bien, todos estamos bien. Si Mateo está mal, todos estamos mal en casa. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando uno está bien, todos nos beneficiamos. Y cuando uno logra algo, los logros son de todos. No es de uno solo, pero cuando uno sufre, todos sufrimos con él. Todos padecemos con él. El sufrimiento individual nos afecta a todos. A veces pasamos algo o esto por alto. Cuando la persona que está sufriendo, ¿sabéis qué? No nos cae bien. Tenemos prejuicios, tenemos orgullo que nos separan de esa persona. Y nos cuesta amarla, simplemente por nosotros mismos, porque el problema está en nosotros, no en ella. Porque hay pecado en nuestro corazón. Y no nos importa, y realmente no nos damos cuenta de que realmente el sufrimiento de la otra persona nos está afectando a nosotros, como cuerpo y también de forma individual. Pero no solo el sufrimiento afecta, sino también los beneficios de poner en uso los dones. A veces nos deberíamos de gozar con aquellos que logran cosas en la iglesia, de aquellos que hacen cosas bien, de aquellos que predican el evangelio, que son utilizados por Dios. Pero a veces no nos gozamos. ¿Sabéis por qué? Porque envidiamos de que son ellos y no hemos sido nosotros. Porque mira, qué bien predicó Eddie. Yo lo he hecho tan mal. Por ejemplo, envidia. No. Hay que estar contento con él. Mira, qué bien lo hizo Vladimir. O que, mira, de verdad, el otro día, qué bien lo hizo Dani, o cualquiera. No importa. Pero tenemos que aprender y pedirle perdón al Señor de que nos ayude a quitar ese prejuicio y describir, mira, de verdad, súper bien, me alegro por ti. Sus logros son tus logros. Mis logros son tus logros. Tus logros son mis logros. Cuando yo sufro, todos sufrís. Cuando todos sufrís, o algunos sufren, yo también sufro. Y esto tenemos que ser conscientes. Porque eso también va a crear unidad en nosotros, de apoyarnos los unos a los otros. Esto es algo muy importante, que solo pasa cuando hay unidad del cuerpo.
cuando hay división es porque no quitamos todos los prejuicios y nos importa poco crear la unidad. A veces yo le llamo el consuelo del tonto. ¿Habéis escuchado en España? ¿Sabéis lo que es el consuelo del tonto? ¿Cuál es? Por ejemplo, imaginaros que un hermano lo está pasando mal, pero en vez de ayudarle nos sentimos bien. ¿Sabéis por qué? Porque está peor que yo. Ese es el consuelo del tonto, pero aquí está diciendo todo lo contrario. Muchas veces decimos, mira, gracias Dios, como aquel que dice en la Biblia, porque no soy como ese. No. Tenemos que tener en cuenta que eso va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Mira, menos mal que eso no me pasa a mí. ¿Habéis pensado alguna vez así? Sí. Muchas veces. Continuamente, a veces lo primero que se nos viene a la mente es eso. ¿Por qué? Porque tenemos una mente corrompida por el pecado. A veces hay orgullo, hay prejuicio en el corazón que nos hace pisotear incluso la reputación, el testimonio de aquel hermano. Simplemente, y aprovechamos a que está mal, ¿sabéis para qué? Para bailar sobre su tumba, ¿no? Algo así, igual, hacemos. Aprovechamos la caída del hermano para pasarle por encima. Eso es todo lo contrario con lo que nos quiere decir el Señor. A veces hay hermanos que caen y están luchando contra el pecado, que lo que menos necesitan es que nosotros le pisoteemos más. Eso no le va a ayudar en nada. A lo mejor nos ayuda a nosotros para tapar nuestras faltas. Pero cuando un hermano está viviendo en pecado, o viviendo en pecado, vamos a decirle, está sufriendo porque está luchando contra el pecado, con una situación. Yo creo que hay, primero, hablar con el pastor, algo práctico, ¿no? Que se me ocurre. Pero luego también ser nosotros conscientes, intentar orar mucho y no difundir, ¿vale? Eso es muy importante. Llevarlo de la mejor manera. Pero ante la duda, hablar con Peter, como siempre digo. La cosa va para él. Pero una iglesia sana es donde una iglesia podemos ser honestos los unos con los otros. Qué bueno es cuando yo puedo ir con mis luchas, con mis preocupaciones a mi mujer y puedo ser honesto con ella y no me escondo. Y eso me ayuda mucho a crecer en mi matrimonio, pero también me ayuda mucho a mí como cristiano y como persona. Qué bueno sería donde en una iglesia sana pudiéramos venir todos o hablar con otros hermanos y decir, mira, realmente estoy luchando con esto, necesito que ores por mí, necesito que tú me ayudes. Necesitamos ser honestos los unos con los otros, en nuestro matrimonio con otros hermanos. Eso nos va a ayudar. Cada uno de los que está aquí tenemos una gran responsabilidad de crear unidad. Tenemos una gran responsabilidad también de proteger a otros miembros, de proteger a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mis hermanos en la iglesia, al cuerpo de Cristo. Todos somos encargados y tenemos la gran responsabilidad de crear unidad, de protegernos y orar y velar los unos por los otros. Cuando hay dificultades nos tenemos que apoyar los unos con los otros. Y cuando hay cosas conseguidas y cuando hay logros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y si no los hemos conseguido nosotros, también. Amén. Entonces hemos visto tres cosas. ¿Cuáles han sido para crear la unidad? La primera, quitar todo prejuicio y orgullo. La segunda, usar los dones correctamente. Hacer buen uso de los dones y celebrar a Dios. y la tercera es Todos sufrimos y todos sufrimos si uno sufre y todos nos alegramos si uno todos los logros. Los logros de uno son de todos. Y cuando uno sufre, sufren todos. Bien. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es cuál? Crear la unidad.
Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, te damos las gracias por tu palabra que es tan maravillosa, Dios, en la cual podemos ver la importancia de estar unidos, de no luchar contra el Espíritu, Señor, luchar contra ti, ya que tú nos has unido. Y por tu soberana gracia inmerecida, tú has otorgado diferentes dones a los diferentes miembros y hermanos. Por eso te queremos pedir también que tú nos ayudes a quitar el orgullo que hay en nuestro corazón, el pecado que hay en nuestro corazón. Porque todas aquellas cosas, Señor, que nacen de Él, son las que nos dividen, Señor. Te queremos pedir ayuda y que tú nos ayudes a ser conscientes, a poner remedios preventivos para ser una iglesia realmente unida. Sabemos que va a ser difícil, que siempre va a haber problemas, que siempre va a haber discordias dentro de la iglesia, pero que te queremos pedir, Señor, que podamos ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, de poner también nuestros dones para el beneficio de otros hermanos que pertenecen al cuerpo de Cristo, Señor, y todos formar parte de ese plan maravilloso que tú tienes para nosotros. Te damos las gracias por San Chinarro, Señor, y te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación, a coger el ejemplo como de David, de tener esa pasión, esa gran responsabilidad de llevar a cabo, Señor, la gran comisión. Te queremos dar las gracias por la libertad que tenemos a ti en España, y te queremos pedir también por la iglesia perseguida, que tú les animes, que les fortalezcas y que ellos se puedan sentir respaldados en cada momento por ti. Te queremos dar las gracias por ellos porque son un gran ejemplo para nosotros, ya que no rechazan su fe. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.